Hoy tenemos que concentrar la atención en Ecuador y en la masacre de 11 militares de ese país. Todo ocurrió en la frontera con Colombia y los responsables serían miembros de las disidencias de las FARC. Pues vamos a revisar esta noticia desde todos los frentes. Comenzamos en la redacción internacional, mientras también se prepara Giovanni Suárez. Carlos, comienzo con usted porque le preguntamos qué estaban haciendo los militares al momento de la emboscada. Buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Eran 4 equipos de combate conformados por 80 militares del ejército ecuatoriano que fueron emboscados por, al parecer, disidencias de las FARC cuando adelantaban operaciones contra la minería ilegal. En Noticias RCN les preparamos un informe para resumir qué fue de la emboscada. El ejército de Ecuador rindió un sentido homenaje a los 11 uniformados que murieron en las últimas horas en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, cerca de la frontera con Colombia. Este video corresponde a la salida de algunas tropas a campo para ejecutar operaciones contra la minería ilegal. No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados ante la ley y rindan cuentas de este crimen en contra de valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la patria. El presidente Daniel Noboa está al tanto de lo ocurrido y lanzó una advertencia. Encontraremos a los responsables y los acabaremos. 3 días de duelo nacional fueron declarados tras la masacre que, según información militar, fue atribuida a los denominados Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC. El jefe de Estado ha declarado héroes nacionales a estos miembros de las fuerzas del orden. En medio del ataque, otro soldado resultó herido y uno de los presuntos disidentes falleció, confirmaron las autoridades ecuatorianas, quienes también señalaron que activaron un plan de recompensas para dar con los responsables. Ahora bien, la noticia también tiene un desarrollo e implicaciones en Colombia. Giovanni Suárez, hola, ¿qué dicen las fuerzas militares de nuestro país? Buenas tardes. Hola Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las fuerzas militares de Colombia, en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez, el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, no solamente rechazaron y lamentaron esta emboscada terrorista, al parecer liderada por los comandos de frontera, una disidencia de las FARC que hace presencia en el suroccidente del país en departamentos como Nariño, Putumayo y el departamento del Amazonas, que precisamente pues algunos de ellos tienen límites con Ecuador. No solamente lamentaron estos hechos, sino que también ordenaron operaciones militares ofensivas en esa zona del país, y las fuerzas militares de Ecuador y de Colombia en este momento adelantan esas operaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos. Este fue el informe que preparamos de lo que dijeron las fuerzas militares en Colombia. Las fuerzas militares de Colombia, en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, rechazaron la emboscada terrorista de la que fueron víctimas 11 militares ecuatorianos en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Como ministro de Defensa de Colombia, rechazo el brutal ataque perpetrado por las disidencias de las FARC, cartel narcotraficante Estructura, Comandos de la Frontera, que cobró la vida de 11 valientes militares ecuatorianos en el sector de Alto Punino. A sus familias y al ejército ecuatoriano expreso mi más profunda solidaridad. Desde el Comando del Ejército Nacional de Colombia expreso nuestra más profunda solidaridad al hermano ejército ecuatoriano por el vil asesinato de 11 de sus valientes soldados en Alto Punino a manos de terroristas de las disidencias de las FARC. Conocemos su barbarie tras décadas de enfrentarlos y no dudaremos en apoyar la búsqueda de los responsables. El comandante del ejército colombiano dio instrucciones de adelantar operaciones militares en esa zona del país. He ordenado a nuestras unidades en zona de frontera mantenerse en máxima alerta y brindar toda la cooperación necesaria. Teniente José Luis Isa Sánchez, Teniente Jorge Alexander Andrade, Sargento Segundo Héctor Marcelo Mullo, los cabos Walter William Andrango, Diego Orlando Lomas, Víctor Adrián Vera, Anthony Brian González, Danilo Javier Caiza, Jefferson Iván Alvarado, David Vega Jiménez y el soldado Marlon Rodrigo Guamuchic son las 11 víctimas de esta emboscada terrorista ejecutada por los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC cuyos campamentos con sus cabecillas se encuentran en departamentos como Putumayo, Nariño, Amazonas y Caquetá en territorio colombiano.